Anímate a adquirir la más reciente publicación del Centro Olof Palme México, Lo que el SARS-CoV-2 se llevó, Salud, Seguridad y Desarrollo, coordinado por la doctora María Cristina Rosas y con la colaboración de Alfonso Aragón Camarena, Anabela Buzo, Mario Duarte Villarelo, Thalía Rebeca Aro, Benjamín Ruiz Loyola y Ricardo Vigueras Quinn. En este libro se abordan temas sobre SARS-CoV-2, la delgada línea roja entre el desarrollo y la seguridad, pandemias a través de la historia, la salud y la seguridad ambiental, vínculos ignorados u olvidados, el acceso a tecnologías médicas avanzadas durante la pandemia del SARS-CoV-2, un campo de disputa jurídico, tecnológico, industrial y sanitario. SARS-CoV-2, incertidumbre y seguridad internacional, una visión desde Argentina. La pandemia del SARS-CoV-2, oportunidad de grupos para el desarrollo de bioterrorismo, la ciberdelincuencia y los ataques de ransomware en la pandemia del SARS-CoV-2, la bioseguridad y las pandemias que vienen. ¿Qué hemos aprendido? Anímate a adquirir este título pronto. Para conseguir este y otros títulos del Centro Olof Palme México, envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales. Contáctanos hoy mismo. Muy buenas tardes, sean todas, todos bienvenidos a una emisión más de esta serie de entrevistas que pone a su consideración el Centro Olof Palme México. Soy María Cristina Rosas y me da mucho gusto en esta oportunidad, en este primer día de abril. Híjole, ya estamos en el segundo trimestre del año, qué rápido, ¿verdad? Pues me da mucho gusto darles la bienvenida y sobre todo presentarles al embajador Santiago Wins, representante diplomático de la República Oriental del Uruguay en México. Embajador, qué gusto. Le agradezco de antemano su tiempo y su disposición para dialogar en este espacio con el Centro Olof Palme. Bienvenido. Muchas gracias, María Cristina. Un placer saludarte y a todos los que nos están acompañando por esta vía. Muchas gracias, embajador. Quiero recordarle a nuestra amable audiencia, quienes nos están sintonizando a través de Facebook Live, que pueden formular preguntas y comentarios a nuestro distinguido invitado. Y antes de comenzar con la entrevista, quiero señalar algunos aspectos de la hoja de vida del embajador Santiago Wins. Él estudió en la Universidad Nacional de Uruguay y se graduó con una licenciatura en Relaciones Internacionales en 1992. Desde que ingresó al servicio exterior a través de concursos de oposición y méritos en 1997, el señor Wins se ha especializado en asuntos multilaterales, particularmente en temas relacionados con la paz y cuestiones de seguridad, desarme, medio ambiente, administrativas y presupuestarias, así como de la cooperación cultural y científica. En el año 2000, el señor Wins fue designado como delegado de Uruguay en la Quinta Comisión de la Asamblea General de la ONU, donde participó en varias negociaciones como la financiación de las operaciones de mantenimiento de la paz y la escala de cuotas de la ONU. Estos temas, por cierto, paz, seguridad, cascos azules, son temas recurrentes para el trabajo que hace el Centro Olof Palme y nos da mucho gusto contar con la presencia del embajador y de su expertise en esta y otras materias. También el embajador Wins actuó como punto focal para la preparación y participación de Uruguay en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible que se llevó a cabo en Johannesburgo en 2002. En 2005 fue nombrado jefe del Departamento de Asuntos Especiales dentro de la Dirección General para Asuntos Políticos, donde fue responsable de diferentes áreas, tales como operaciones de mantenimiento de la paz,
tráfico de drogas, crimen organizado, terrorismo internacional y lavado de dinero. Más tarde, en 2007, fue nombrado representante permanente adjunto de Uruguay ante la UNESCO, donde promovió diferentes iniciativas como la inscripción de un nuevo sitio en la lista de Patrimonio Mundial, así como una participación activa en la Convención sobre Patrimonio Inmaterial, que registró 2 inscripciones para Uruguay. El tango, ya saben que esto es binacional también con la Argentina, y candombe. También trabajó activamente en los programas científicos internacionales como el PHI, donde se aprobó la creación de un centro regional para la cooperación en acuíferos transfronterizos en Montevideo, Uruguay. El señor Wins fue embajador del Uruguay en Suecia y esta es una de las muchas razones por las que hemos querido conversar con él, por también la afinidad respecto al trabajo de Olof Palme y todo este entramado de iniciativas en materia de paz, seguridad, desarrollo. Y actualmente él es embajador, como decíamos, de el Uruguay en nuestro país. Él nació en Montevideo en 1970, su lengua materna es el español, pero también habla inglés y francés con fluidez y tiene conocimientos intermedios de alemán y portugués. Embajador, pues de nueva cuenta, qué gusto tenerlo aquí. Y quisiera comenzar preguntándole, a partir de su experiencia diplomática, ¿cómo se siente en México? Obviamente México es muy distinto de Suecia. Yo estudié allá, viví allá también y pues realmente hay notables diferencias sociales, culturales, políticas y demás. Pero ¿cómo se siente usted contrastando su actividad diplomática en Suecia? Bueno, primero muchas gracias nuevamente, María Cristina, y muchas gracias por la muy generosa presentación. La verdad que es un placer compartir este espacio con ustedes. Estoy muy feliz en México. Realmente es un país maravilloso. Nos han recibido magníficamente, la gente es muy amable. Tengo que decir, el primer contraste y más notorio con Suecia es el clima. Pasamos de tener casi 6 meses de invierno a vivir en esta ciudad que es una especie de eterna primavera, con sol todo el tiempo, con luz, y eso influye mucho en el estado de ánimo y en esa actitud que tiene aquí la gente, que es muy cálida y muy amable. Así que realmente ha sido un primer año muy intenso de trabajo. En México tenemos una agenda muy amplia, muchísimos temas para tratar, pero ha sido muy agradable y he sido muy bien recibido. Es un maravilloso país que además estoy conociendo un poco, que es enorme, es casi un continente, así que hay mucho para hacer y para conocer. Así es, sí, hay varias diferencias con Suecia, el tamaño del país, la demografía, la comida. Lo que más extrañaba yo como mexicana estando en Suecia era la comida. Y claro, el clima es sumamente diferente. Así es, embajador. Lo hemos visto muy activo en redes sociales, se reportan algunas de las múltiples actividades que desarrolla en ferias de libro, visitando diferentes puntos del país y el desarrollo de actividades culturales y demás. Le quiero preguntar algo que normalmente aflora en estas entrevistas, que tiene que ver con el poder suave del Uruguay. Creo que Uruguay, claro que siempre es relativo decir esto. Uruguay es un país pequeño, bueno, siempre comparado con qué, habría que decir, ¿no? Si lo comparamos con Brasil, es pequeño. Em, pero a pesar de las dimensiones del país, de la demografía del país, me parece que tiene un enorme poder suave y que este poder suave sí está muy presente en el mundo, en México, por ejemplo. ¿Nos podría hablar un poco más de este poder suave uruguayo, por ejemplo, en literatura, en el fútbol, en las artes, en fin? Por favor, embajador. Sí, cómo no, un placer. Bueno, como ustedes saben, Uruguay es un país que tenemos actualmente unos 3,5 millones de habitantes, lo cual probablemente esté como población en alguna colonia de aquí de Ciudad de México, esta urbe tan impresionante. Pero Uruguay es cierto que en el contexto regional, cuando lo miramos, es un país de superficie pequeña y a los uruguayos nos gusta denominar a Uruguay el paisito de forma muy cariñosa, es un término afectivo.
Yo no estoy de acuerdo en realidad que Uruguay sea un país pequeño. Uruguay es un país que tiene una superficie mayor que varios países europeos. En la escuela nos enseñaban, en la escuela primaria, Uruguay siempre ponían un mapa y adentro del mapa ponían varios países europeos, Bélgica, Países Bajos, que entraban. Pero bueno, nosotros en el contexto regional estamos al lado de dos subcontinentes, que son Brasil y Argentina, y nos vemos muy pequeños. Y Uruguay tiene esa particularidad de, a pesar de tener una poca población, 3,5 millones de habitantes, es un país que ha generado, por quizás la historia, la fuerte impronta que ha dado la educación pública en la formación de la sociedad. Nosotros creo que es un fenómeno que es una especie de parteaguas en la sociedad uruguaya, que es la instauración de la educación pública gratuita, laica y obligatoria. Y estos tres conceptos a fines del siglo XIX. Y estos tres conceptos son fundamentales, porque eso permitió generar una cohesión en la sociedad y apostar al desarrollo de los talentos de las personas. Entonces, yo creo que la fuerte impronta que tuvo la educación pública y el sistema educativo en Uruguay ha permitido generar esos talentos que a veces en proporción a la población nos sorprenden. ¿Por qué tantos jugadores de fútbol buenos? Es la pregunta más recurrente. Pero también, ¿por qué tantos buenos escritores? ¿Por qué tantos buenos artistas plásticos? ¿Por qué tantos buenos científicos? En una población reducida. Yo creo que ahí influyó muchísimo ese fenómeno que es la educación pública. Y Uruguay, yo creo que este fenómeno que hablamos del soft power tiene mucho que ver con la tradición de, por ser justamente un país de menor tamaño, para no decir pequeños, en un contexto regional, estamos con vecinos tan grandes. Uruguay siempre desde su independencia ha apostado al derecho internacional, diplomacia, como herramientas para salvaguardar sus intereses nacionales y su población. Entonces, la apuesta por el derecho internacional, la vocación internacional de Uruguay, hacen que tengamos esa fuerte trayectoria, y además es un país que no representa amenaza, ni tiene, digamos, intereses ocultos o agendas particulares, y entonces eso también nos permite estar en una posición que desde el lugar que, lógicamente, por el tema de escala ocupamos en la sociedad internacional, podemos hacer un aporte, y eso ha generado una especie de prestigio internacional que es mayor al tamaño que hay en términos de población en el territorio. Y eso también se debe a que ha habido grandes diplomáticos, bueno, y grandes juristas. Entonces eso, en cierta forma, contribuye a ese soft power que estábamos conversando, que la presencia internacional quizás mucho mayor que su tamaño. Sí, yo me quedaba pensando cuando estaba preparando esta entrevista en la cantidad, por ejemplo, de escritores uruguayos prominentes. Juana de Ibarború, por supuesto, acá recordamos mucho a Eduardo Galeano, es muy popular en muchos círculos académicos, intelectuales, políticos en México, Juan Carlos Onetti, Mario Benedetti, Horacio Quiroga, Delmira Agustini, o sea, podríamos seguir y dedicar toda la sesión para hablar tan solo de escritores prominentes. Pero la realidad es que efectivamente Uruguay está muy presente en el imaginario colectivo de América Latina y del mundo. Por ejemplo, en este espacio embajador hemos invitado a prominentes uruguayos, el secretario general de Aladi, por ejemplo, Sergio Abreu, o también hemos conversado con el exsecretario general de la OEA, con Luis Almagro, con el expresidente Julio María Sanguinetti. En fin, hay una lista larga de uruguayos prominentes, pero es por eso, precisamente, porque tiene una presencia muy notable en diversos ámbitos de la vida cultural, política, y en el imaginario colectivo de las sociedades. Y en este sentido, embajador, quiero preguntarle em, sobre la comunidad uruguaya en México. Yo, yo la veo muy presente, pero quizá es por un sesgo
personal. Yo soy muy aficionada a los asados, al vino, y por ejemplo veo muchos lugares uruguayos en Ciudad de México al menos para consumir este tipo de productos, el mate y demás. Pero, ¿qué nos podría decir sobre la comunidad uruguaya en México, sus dimensiones, en fin, y su presencia en la comunidad mexicana? Sí, cómo no. Bueno, quiero hacer una breve referencia primero a una de las cosas que me llamó más la atención cuando llegué aquí. Aquí muy cerca de la embajada, que estamos en el barrio de Colonia de Polanco, hay un parque que se llama Parque Uruguay, que es una plaza muy bonita, que tiene una fuente magnífica, y justamente lo que tú mencionabas, una de las calles que la circunda hace homenaje a nuestra poeta Juana de Ibarburu. Entonces, fue una cosa que me impresionó mucho porque digo, ¿cómo Uruguay tiene esta presencia en este lugar privilegiado en Ciudad de México? Y en realidad eso creo que refleja la fuerte amistad y el fuerte vínculo entre las naciones, que además por circunstancias políticas, en su momento, en la época de la dictadura en Uruguay, México fue muy generoso, recibió a muchísimos compatriotas que estaban en dificultades, y bueno, ahora ya son segunda, tercera generación, están plenamente integrados a México. México los recibió brazos abiertos, y ellos en general están todos sumamente agradecidos al pueblo mexicano, y por esa generosidad, por esa sensibilidad en un momento difícil, que encontraron aquí su hogar. Y nosotros estimamos que hay entre 8.000 y 10.000 compatriotas recibiendo en México, lo cual que para una población, como le decía, de 3,5 millones es un número importante. Lógicamente, al principio había mayor vínculo con la embajada y con el consulado general. Hoy día, por un tema de gestión de territorio, tenemos compatriotas en todo el territorio mexicano. De hecho, estuve la semana pasada invitado en San Luis Potosí, que había una semana de la cultura, Uruguay era invitado especial a Chile, y nosotros anunciamos en las redes sociales justamente por allí, no teníamos mayor registro de compatriotas, y espontáneamente aparecieron en los eventos a saludar, a acercarse, y fue muy lindo porque además ellos mismos contribuyeron al festival. Y en todos lados que vamos tenemos reuniones. En Guadalajara también, ya está una asociación, un grupo que se reúne periódicamente a jugar truco, que es otra de las tradiciones, además del mate, del asado y los vinos que tú mencionabas. Ellos se juntan a jugar un juego de naipes, de cartas, que se llama truco. Se juntan cada 15 días, y fue muy lindo también a vernos. Es una comunidad que está muy bien integrada, muy bien adaptada, no presenta mayores dificultades, al contrario, y está muy agradecido por México. Y hay un vínculo afectivo muy fuerte que creo que contribuye positivamente a las relaciones entre los países. Y se ha dado ahora más un fenómeno reciente de mucha gente joven que está viniendo a trabajar a México, sobre todo el sector de tecnología de la información, que normalmente no tenían vínculo con la embajada, y hemos empezado a conocerlos, y se han empezado a acercar, y hemos establecido un capítulo aparte, por supuesto, son los futbolistas uruguayos, que creo que están presentes en todos los cuadros por todo el territorio, y tenemos contacto con ellos. Así que tenemos muchos embajadores, muchos representantes, por suerte, uruguayos aquí en México, que fortalecen esa relación y que hace que la cultura uruguaya esté presente. Lo que tú decías, hay restaurantes uruguayos, hay restaurantes uruguayos, hay vinos uruguayos, también con nuestras tradiciones y nuestras, y es una buena forma de estrechar vínculos y de acercarnos. Así es, embajador. Ahora que mencionaba esto, recordaba en el tema de operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, lo importante que ha sido la participación de Uruguay proporcionalmente con la demografía que tiene, ¿no? Recuerdo haber visto un dato, no sé si sea correcto, de que un porcentaje muy importante de las Fuerzas Armadas de Uruguay estaban participando en operaciones de mantenimiento de la paz. Era una parte muy, muy grande del ejército uruguayo. Bueno, esto llamaba mucho la atención porque, digo, numéricamente sabemos que hay países como India, Bangladesh, Pakistán, Ruanda incluso,
que son los mayores aportadores de efectivos, ¿no? De cascos azules. Pero el caso de Uruguay, viendo la demografía, resulta prominente su participación. ¿Nos podría contar un poco sobre esto, embajador? Sí, por supuesto. Este es uno de los temas que me tocó trabajar al comienzo de mi carrera diplomática, ya hace tantos años, 27 años, más de lo que quisiera recordar, porque el tiempo se pasa muy rápido en esta vida que uno va y viene, cambia de países, pero es un tema apasionante. La participación uruguaya en misiones de paz es parte de digamos, un compromiso del país como parte de su política exterior de contribuir a los valores que hacen al federalismo y a las Naciones Unidas. Entonces, a partir de los años 90, Naciones Unidas empieza a crear distintas misiones de paz como herramienta de, bueno, sobre todo aportar a la solución de los conflictos armados en distintas partes, bueno, de nuestro planeta tan complejo. Y Uruguay comienza a participar. También salimos, es interesante el proceso histórico. Nosotros en el año 85 salimos de la dictadura, entonces hay que también un poco repensar el rol de las Fuerzas Armadas, cómo la sociedad veía a las Fuerzas Armadas, y una de esas formas, creo que fue muy positiva, fue decidir esa participación en misiones de paz, porque eso, además de ser una contribución a la sociedad internacional y a los lugares en conflictos, también da un aporte a los participantes de esas misiones. Entonces, Uruguay, a mí me tocó estar en Naciones Unidas a partir del año 2000, y es cuando se establecen dos misiones de paz muy importantes. En aquella época era la MONUC, República Democrática del Congo, y luego, posteriormente, la MINUSTA en Haití. Y Uruguay en ese momento, yo no recuerdo exactamente las cifras, pero en un momento tuvimos en MONUC unas 1.500 tropas, o quizás llegamos a un poco más. Uruguay es mucho, y en Haití tenemos llegados unos 800 y algo de personas, que además era una misión que tenía la característica de que tenía personal también policial, personal. Me tocó ir en un par de ocasiones a República Democrática del Congo, un país con una riqueza impresionante, una situación de seguridad terrible, condiciones para la población complejas, muy difíciles, y pude ver de primera mano cómo los tropas uruguayas no solo hacían el trabajo de la misión de paz, sino que cumplían un rol social, relación, comprender cómo se relacionaban las personas en este tipo de situaciones. Era muy impactante, incluso ver a veces a los congoleños hasta tomar mate, acercarse a tomar mate a la base. O sea, no era a una integración, en cierta forma, con la sociedad, y creo que eso contribuirá positivamente al proceso de pacificación. Lamentablemente, a veces por factores externos y circunstancias históricas, estas misiones, a pesar de todo el tiempo transcurrido, no se logra una mejora sustantiva, observar una mejora sustantiva en las condiciones de la población. Pero yo siempre, cuando hay críticas, siempre digo, bueno, hay que pensar lo que hubiera sido la situación en esos lugares si no hubiera estado las condiciones de paz. Entonces creo que ahí es un rol muy importante de las tropas, que luego ha tenido una disminución en la participación, pero sí ha habido un compromiso histórico. Y también yo quiero mencionar otro tema que lo hablamos muchas veces en Naciones Unidas. Siempre los países que aportábamos personal para el terreno éramos países en desarrollo, pero nunca se daba la posibilidad de que nuestros nacionales estuvieran en los lugares de decisión o de planificación o diseño de esas naciones. Entonces, por un tema de presupuesto y de funciones y demás, siempre hay lugares reservados para países desarrollados. Entonces, con el tiempo se ha logrado tener una situación un poco más equilibrada y también aportar desde esa experiencia en el terreno, que es muy distinto estar en un escritorio mayor
pensando cuál es el diseño o estrategia para la construcción de paz sin conocer el problema. Entonces creo que ahí hay pensando en lo positivo. Pero en resumen, yo creo que hace parte de la política exterior del país, contribuye a fortalecer esos valores que tenemos, la solución pacífica de controversias, el respeto del derecho internacional, que son los ejes de nuestra política exterior, que es una política exterior del Estado, que más allá de los cambios de gobierno, con los países de cada administración, se mantienen esos principios como grandes directores de la acción internacional. Sí, embajador, este es un tema donde México tiene menos experiencia, porque si bien es cierto que nosotros participamos de manera intermitente en algunas misiones de paz en la Guerra Fría, la realidad es que la decisión definitiva para participar con efectivos militares, porque antes lo hacíamos en misiones electorales, en fin, pero ya con efectivos militares y policiales se hace en 2015, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y a partir de ahí se han tomado decisiones, creo yo, afortunadas. Por ejemplo, crear un centro de capacitación en México, precisamente para instruir a las personas que van a ir a las misiones, porque digo, una misión de paz no es una misión de combate en modo alguno. Digo, hay misiones de imposición de la paz muy controvertidas, pero no es el sentido de la participación de México, por ejemplo. Entonces, creo que ha sido afortunado, coincido con usted en esto de que es una parte de política exterior donde se observa un compromiso y un activismo a favor de la paz y de la solución de controversias. Pero lo que le quiero preguntar, embajador, pareciera, o es lo que yo he observado con las tendencias en las misiones de paz, ya no hemos visto nuevas misiones de paz aprobadas por el Consejo de Seguridad. Las más recientes fueron en 2014, me parece, o en 2011 una y 2014 otra, y la tendencia parecería apuntar a que se privilegia las misiones políticas sobre el emplazamiento o despliegue de cascos azules. Em, ¿Qué opinión le merece esto? ¿Le parece una decisión acertada? ¿Cree que desaparezcan al final del día los emplazamientos, los despliegues de cascos azules y todo se vuelque a misiones políticas? ¿Cómo ve esta tendencia, embajador? Bueno, a decir verdad, yo creo que las misiones de paz o la participación de Naciones Unidas a través de distintos instrumentos en el ámbito internacional responden a distintas situaciones geopolíticas del escenario internacional. Una cosa es a fines, digamos, de los años 90, que estamos saliendo de la Guerra Fría, de otra forma de conflictos, a la situación actual. Y también hay que recordar que las misiones de paz en definitiva son una decisión, una competencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, ahí influye mucho la situación, nada más de la situación geopolítica, el momento. Entonces, creo que con esto queda claro. Y también hay un aprendizaje de las misiones de paz, porque bueno, las misiones han ido evolucionando en su diseño, en su formato, en su mandato, en sus objetivos. Y bueno, creo que también eso influye mucho en el diseño actual de las misiones, que entrar los componentes que inicialmente era simplemente separar a las partes en conflicto. Entonces, creo que responde un poco a todo eso, a la evolución de la situación geopolítica específicamente. Pero yo creo que lo importante de esto, de esta herramienta, es que contribuye al fortalecimiento de lo que hay para países como México, igual que tenemos un firme compromiso con el sistema multilateral. En este escenario internacional actual tan complejo, es importante afirmar fortalecer ese compromiso. Sí, sí, embajador. Hablando del escenario complejo, yo creo que es inevitable hablar de Donald Trump, de su segundo mandato presidencial y de todas las cosas que han estado ocurriendo, por ejemplo, a propósito de estos temas que estamos desarrollando, el multilateralismo, su crisis y el rol de Estados Unidos. Todo parece indicar que Estados Unidos, que solía ser un líder en los asuntos globales, con Donald Trump, sobre todo en este segundo mandato, está viviendo una especie de retracción
o de encierro o de aislacionismo, ¿sí? Respecto a los asuntos globales. ¿Qué consecuencias cree usted que esto podría tener? Porque ya hemos visto acciones de Donald Trump como retirarse de UNESCO, lo del Organismo para los Refugiados de Palestina, lo de USAID. Y bueno, hay otros temas internos en Estados Unidos. Me parece escandaloso lo que está pasando ahora en la Secretaría de Salud de Estados Unidos y el despido de tantos funcionarios para un ámbito tan relevante como lo es la salud. Pero bueno, esos son temas internos y quizás se podrían abordar en otra oportunidad. Pero hablando del rol de Estados Unidos en la política mundial y de este aislacionismo renovado que observamos con Trump, ¿cómo percibe usted que esto puede afectar al mundo? Y se lo pregunto también porque este año la ONU cumplirá 80 de existencia. Y parece, digo, no quiero hacer malos augurios, pero parece un momento crítico también para Naciones Unidas en medio de esta retracción estadounidense. Em, ¿Cómo observa usted esto que está sucediendo con Trump y con el Bueno, mundo? María Cristina, yo le agradezco la pregunta. Me pone en una situación un poco Yo sé, compleja porque, bueno, usted comprenderá que como representante yo diplomático sé. de Uruguay en México, en realidad mi área de trabajo y puedo comentar ese lateral. Sin ánimo de escapar a su pregunta, pero yo creo que en definitiva las cosas hay que verlas a largo plazo. Mm, Los momentos políticos son a veces poco acotados. La situación actual pone a prueba el sistema multilateral y eso también, en cierta forma, hace que el resto de la sociedad internacional tenga que pensar un poco dónde se ubica, dónde se posiciona y cómo mejoramos el sistema multilateral para que sea creíble, para que sea atractivo, que sea la opción preferida, que yo creo que es un objetivo por la mayoría de la comunidad nacional. Así que yo creo que en este momento que a veces las condiciones son cambiantes, un poco desafiantes, hay que tomar un poco de distancia y ver las cosas a largo plazo, ver que Naciones Unidas, bueno, cumple 80 años y no es la primera vez que enfrenta crisis. Yo creo que toda crisis es una oportunidad y ujú. bueno, acá está la oportunidad de fortalecer el sistema mundial, repensándolo. Y a veces también pensando o diciendo, bueno, ¿por qué llegamos a este punto? Porque a veces no hay que solamente concentrarse en, bueno, está sucediendo esto, sino por qué está sucediendo, por qué estamos enfrentando esta situación. Hay que tomar a veces un poco de distancia para diseñar el futuro. Sí. Estaba revisando el otro día unas encuestas que hace el Pew Research Center en Estados Unidos sobre diversos temas que tienen que ver con política exterior y me llamó profundamente la atención una encuesta que se hizo, me parece, el año pasado, donde se le preguntaba a diferentes grupos de edades, era un target group, obviamente, qué pensaban de la participación de Estados Unidos en Naciones Unidas y había respuestas muy favorables a que perdón, Estados Unidos participe. Y había mucho entusiasmo y se decía que era bueno para Estados Unidos ser miembro de la ONU y participar en sus diversos organismos. Pero sí se observaba escepticismo, por ejemplo, en las personas de 60 o más años. Eso me pareció sumamente interesante, porque dicen que las personas adultas mayores, como las llamamos en México, suelen volverse conservadoras y también tienen otras percepciones sobre la vida y creo que esto también lo refleja esta encuesta, pero la realidad es que hay una opinión favorable, según esta información que recogió el Pew Research Center sobre la participación de Estados Unidos en la ONU y yo soy multilateralista, creo y la mayoría de los diplomáticos con los que he conversado y me imagino que usted también somos multilateralistas y confiamos en que las instituciones multilaterales sobrevivan en buenas condiciones y nos ayuden a la gestión de los asuntos globales. Entonces, yo también creo que tenemos que mirar más allá de la coyuntura.
Quizá la coyuntura no es la mejor, la más favorable, pero pues hagamos votos para que tengamos un buen festejo de la ONU y también haya oportunidad de repensar en aquellas cosas que se pueden mejorar y modificar para bien de la comunidad internacional. Absolutamente. Absolutamente, ¿verdad, embajador? Mire, en este tema de relaciones exteriores y de política multilateral, yo he observado mucho el comportamiento de la política exterior de Uruguay. Me llama profundamente la atención, porque ustedes son multilateralistas y siempre están favoreciendo vínculos múltiples, o sea, son Mercosur. Mercosur posiblemente no pasa por su mejor momento, hablando de instituciones. Pero, por ejemplo, ustedes tienen un tratado comercial con México. Entiendo que están negociando uno con China y bueno, tienen una diversificación muy interesante en sus relaciones comerciales con el mundo. ¿Nos puede contar cuál es la visión de la política exterior del Uruguay, por ejemplo, en estos temas de vinculación con múltiples países, regiones y proyectos que existen? Sí, claro. Bueno, Uruguay tiene, como comentábamos al comienzo, una vocación internacional. Su vocación es de relacionarse con la comunidad internacional y ha tenido una histórica presencia a lo largo de toda la creación del sistema internacional, con una participación activa, con importantes juristas en el desarrollo del derecho internacional también. Es decir, nuestro país tiene ese compromiso, esa vocación de siempre estar mirando hacia afuera. Quizás también un poco por la conformación de nuestra propia nación. Uruguay es un país de migración, entonces que recibió mucha migración española, italiana, países posteriormente, y eso hace que también estemos siempre un poco mirando lo que sucede en el resto del país. Hay una gran curiosidad en todo uruguayo de lo que sucede en su entorno, pero también lo que sucede lejos. Y eso es una característica que es muy interesante que hace a la sociedad uruguaya. Y en esa vocación de buen relacionamiento, por supuesto, la política exterior hace ese trabajo de relacionarse con sus vecinos próximos. Entonces, tenemos el Mercosur, que el Mercosur, si bien pasa siempre por algunos desafíos, es en la plataforma de inserción internacional natural. Los socios naturales son nuestros vecinos y bueno, hay un tema a veces de diferencia de tamaño que hay que encontrar, acomodar. Bueno, y en eso se trabaja desde hace mucho tiempo. Yo quiero recalcar que el acuerdo de libre comercio Uruguay-México es el primer y único acuerdo que tiene Uruguay de libre comercio con un país fuera del Mercosur. Y eso es muy importante. Primero porque refleja la importancia política que tiene México, la cercanía que tiene México con Uruguay. Y segundo porque para nosotros, para Uruguay, es una herramienta muy valiosa, muy importante, que además tiene un gran potencial. México actualmente se ubica como nuestro sexto o séptimo socio comercial. Es decir, es muy importante para nosotros. Si bien nuestros primeros socios comerciales tradicionalmente ha sido Brasil, y creo que sigue siendo Brasil, ahora China tiene una presencia muy grande como segundo socio comercial de las cifras. Pero bueno, no es menor que en esa lista, digamos, de primeros países en México está entre esos socios comerciales. Y si bien el Tratado de Libre Comercio se ha concentrado mucho en el intercambio de bienes, hay oportunidades y estamos trabajando para actualizarlo, para actualizarlo, incluido por otros temas, como son los servicios, que hacen mucho el comercio internacional. Para un país que, como les decía, tiene 3,5 millones de habitantes, pero produce alimentos para 30 millones, más tiene capacidad de duplicar esa producción, es muy importante poder tener acceso a mercados internacionales y diversificar sus socios comerciales. Tener una dependencia muy grande de un solo socio para un país de menor tamaño siempre es un desafío. Entonces, en eso quería un poco enmarcar o conceptualizar la importancia del Tratado de Comercio Uruguay, que es parte, además de una relación que es mucho más amplia, mucho más ambiciosa. Tenemos un acuerdo de asociación estratégica, en el cual se enmarca el Tratado de Comercio. Es decir, hay una agenda de trabajo en temas políticos
en temas de cooperación. Tenemos un fondo de cooperación bilateral Uruguay-México muy importante, de 15 años, el año pasado justamente, que ha financiado proyectos. Es un fondo en los países, es un aporte económico idéntico y deciden conjuntamente cuáles son los proyectos a colaborar, y ha funcionado muy bien, y además hemos compartido prácticas con terceros países de la región. Así que tenemos una muy profunda e importante relación con la cooperación, una importante relación con el relacionamiento político, económico. Es decir, la agenda es muy amplia y muy atractiva. Y cultural, por supuesto, porque además uno de los elementos que además son de mis temas favoritos. Yo creo que el relacionamiento entre los países pasa primero por conocerse. Para conocerse hay que hacer diplomacia cultural. La diplomacia cultural muchas veces no se comprende en su total dimensión, tiene aspectos mucho más profundos que la apariencia de hacer un concierto, una asociación o la forma de tender puentes, de establecer vínculos, de conocerse, y de esa forma uno aprende y descubre oportunidades. Entonces yo una mención especial a la diplomacia cultural, que también es parte un poco de la trayectoria pasada. Sí, yo coincido. Yo creo que la relación México-Uruguay es excelente en todos los planos. Y creo que tiene un enorme potencial todavía. Sí, absolutamente. Llegó una pregunta del señor Carlos Ruiz, que pregunta sobre la unión aduanera del Mercosur y dice, el Mercosur tiene una unión aduanera que sabemos no es perfecta. Ok. Y ahora en México se habla de la posibilidad de que en el TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, se evolucione hacia una unión aduanera. Aparentemente esta decisión estaría influida por la necesidad de excluir a China. Bueno, y la pregunta que le hacen al señor embajador es si es recomendable avanzar hacia una unión aduanera desde una zona de libre comercio, porque, bueno, obviamente el TEMEC es una zona de libre comercio y de inversiones, por supuesto. Pero si sería recomendable avanzar a una unión aduanera. Dejemos afuera el tema de China, porque yo creo que la unión aduanera implica profundizar la integración. Ustedes tienen esa experiencia en Mercosur. ¿Nos podría comentar un poco al respecto, embajador? Sí, claro, cómo no. Mire, yo le voy a ser muy sincero, le puedo comentar un poco de la experiencia de Mercosur. Yo no puedo, no estoy en una posición de decirles recomendable o no es recomendable hacer esto o aquello, porque sería un atrevimiento de mi parte, sinceramente. Nosotros con Mercosur no estamos en una situación de unidad aduanera. En un momento se llamó una aduanera imperfecta, otros de zona de comercio. Es decir, ha habido un avance sustantivo en lo que se refiere a intercambio de bienes, pero siguen habiendo una serie de excepciones, de sectores exceptuados. Entonces, es un proceso mucho más complejo. Yo creo que en su momento histórico, cuando se establece el Mercosur, hubo una ambición grande, importante, una vocación de integración que también creo que hay que verla desde la perspectiva histórica, siempre previo al Mercosur y en los años 80 y más, en la región había una serie de diferencias, de tratamientos, de posiciones, más especialmente así. Entonces, yo creo que la principal contribución de Mercosur es que cambiamos de lógica de relacionamiento entre los países, pasamos a una lógica de cooperación, de cooperación, y bueno, quizás fuimos muy ambiciosos en la agenda inicial, después los tiempos determinan cómo son las cosas, pero hay que ver otros ejemplos. La Unión Europea tiene una unión aduanera, pero tiene cuántas décadas de trabajo, de organización y de ejercicio. Entonces, las cosas a veces requieren sus tiempos y su maduración. Nada es inmediato. Lo importante es el compromiso con la integración, el compromiso con la voluntad de avanzar para el beneficio de todas las naciones. Yo creo que ese tiene que ser un poco la línea de trabajo. No es posible comparar las situaciones geográficas porque bueno, estamos todos en contextos geográficos y situaciones muy diferentes. Así que yo en definitiva puedo decir que yo creo mucho en la integración económica, en el comercio como forma de peso, de desarrollo de los países y de mejorar la condición de vida de las personas.
Sí, embajador. Claudia Ramírez le pregunta ¿en qué estado se encuentra el tratado interregional entre el Mercosur y la Unión Europea, embajador? Bueno, ese es un acuerdo que ha concluido su fase negociadora. Hubo una conclusión en el año 2019. El año pasado se resolvieron algunos aspectos que estaban pendientes y ahora entra en el proceso de ratificación, tiene que haber traducciones, hay todo un proceso administrativo en curso. Pero la realidad es que somos dos regiones que podrían aprovechar muchísimo de esa integración que va más allá de la integración económica y el intercambio comercial. Se comparten una serie de visiones del mundo, una visión política, compromiso con la democracia, compromiso con los derechos humanos, que también hacen a la integración. Entonces, yo debo decir que ha llevado demasiado tiempo el proceso de negociación, porque siempre hay sensibilidades en los sectores, el proteccionismo, pero creo que hay que a veces ver lo principal, lo más grande, es esa conciencia de visiones y el aporte que podrían hacer esas regiones trabajando conjuntamente a lo que es el sistema nacional. Sí, ahorita me quedé pensando en que estamos más o menos igual en México, porque como sabrá, embajador, negociamos un tratado global con el acuerdo global con la Europa comunitaria y también tenemos que hacer todavía varias cosas, tienen que ratificar diversas instituciones de la Europa comunitaria y demás, entonces no es sencillo. Y creo que el momento político Europa está mirando más a su zona más cercana, ¿verdad? Y lo que está pasando en Ucrania y Rusia y todo esto. Entonces, estamos más o menos en una situación también de espera, ¿no? A que se aclare un Sí, poco. yo creo que ahí Europa podría tener un rol, asumir un rol de liderazgo y jugar de esa forma al escenario internacional de forma más positiva, si tuviera también esa. Lo que pasa que, bueno, también a la interna es muy difícil dar la visión de tantos países. Sí, no, no es sencillo, no es sencillo. Y están pasando muchas cosas muy interesantes en Europa, lo de Francia ahora con Marine Le Pen y otras Sí. cosas. Es interesante, es interesante. Le pregunta Ignacio Álvarez del Centro de Estudios Latinoamericanos que qué se requiere para una concertación más armónica en América Latina y el Caribe, porque él señala que estamos polarizados en algunos casos, ¿no? Como países o como gobiernos. ¿Cuál sería su opinión, embajador? Sí, es una pregunta bien interesante porque han habido históricamente múltiples esfuerzos, instancias y mecanismos de integración regional y no se ha logrado avanzar como todos quisiéramos. Lo más importante yo creo que es la voluntad, ¿no? La voluntad política y la visión de querer esa integración. Pasa por trabajar un poco por allí, pero para eso, nuevamente, es una región muy amplia, muy grande, muy diversa, muy extensa, con distintos intereses. Entonces hay que buscar el denominador común, cuáles son las áreas en las cuales podemos trabajar, cuáles podemos entrar como base para la integración regional. A veces queremos hacer o construir las cosas de arriba hacia abajo, y en realidad creo que ahora la estrategia es justamente inverso, sobre todo en el caso de Uruguay, la malformación de compromiso con la CELAC, y esa puede ser una buena base para la integración regional. Y han habido, por supuesto, otras instancias. Yo quiero mencionar la NADI, que a veces es muy poco conocida, pero se ha, de cierta forma, contribuido positivamente en la integración económica regional. Por supuesto, siempre hay margen, mucho por hacer, pero sin duda es una buena base de potencial para la integración está si la voluntad política.
Sí, qué bueno que mencionó a la Ladi, embajador. Aquí tuvimos a Sergio Abreu y efectivamente se conoce poco, pero este sistema de preferencias Aladi creo que es muy útil y ayuda a que comerciemos y tratemos de elevar nuestros flujos intrarregionales. Por supuesto, es un mecanismo modesto, si se quiere, cuando lo comparamos, no sé, con las grandes metas de la OMC o qué sé yo, de los tratados de libre comercio más ambiciosos, pero me parece que funciona y funciona bien y creo que es algo que deberíamos mirar un poco más. Le preguntan, embajador, ¿cómo se encuentra Uruguay con el cumplimiento de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Ya falta muy poquito para 2030. Sí, es verdad. Bueno, Uruguay tiene un compromiso con la agenda multilateral y con los objetivos de desarrollo sostenible. Se ha venido trabajando a nivel nacional, se han presentado los informes periódicos, los avances. Por supuesto, como todos los países, tenemos desafíos en distintas áreas. Hay objetivos en los cuales vamos a lograr de forma positiva, hay otros en los cuales seguramente estemos más rezagados. Yo quiero destacar aquí un aspecto interesante que se conoce poco. Uruguay ha hecho un cambio radical en lo que es su matriz energética. Nosotros pasamos de ser un país importador de insumos para energía a ser un país de exportación de energía y además de energías renovables. Nuestra matriz energética, que se compone de energía renovables, energía hidráulica, solar, voltaica, tiene 92% de necesidades de fuentes renovables. Hemos pasado a través de la interconexión eléctrica en algunos momentos a exportar electricidad a nuestros vecinos también. Entonces, Uruguay en eso ha logrado una contribución positiva en su reducción de carbono, cambio de matriz energética, y bueno, creo que es el ejemplo, o uno de los ejemplos más positivos, una de las más positivas, en caso breve de un aporte al alcance de los objetivos sostenibles, es decir, el respeto al medio ambiente, la sostenibilidad, el desarrollo sustentable. Eso Uruguay ha podido ser una experiencia muy interesante. Creo que junto con Dinamarca somos los países que nos hemos posicionado en el ranking de materia de renovables a nivel mundial. Y eso es interesante porque también las empresas quieren cumplir con sus objetivos de desarrollo, entonces las fuentes de energía renovable contribuyen también a una producción más sustentable. Entonces ahí Uruguay, que siempre es interesante de compartir. Y ahora estamos además en una segunda fase, tercera fase, ya no sé ahora, que es lo que es la producción de hidrógeno verde, que son como la etapa en materia de renovables y Uruguay avanzando en ese sentido. Excelente. Muy bien. Habemos países que todavía tenemos algunos rezagos, pero bueno, creo que va a haber mucha presión en los siguientes meses y años para tratar de avanzar lo más posible con esta agenda. Y el año pasado vimos lo de la Cumbre del Futuro, donde todo el mundo renovó también el compromiso, ¿no? Para poder avanzar en los ODS conforme a lo que se había estipulado. Le pregunta Ángel Díaz, dice, yo soy médico, trabajo en el Seguro Social. Durante la pandemia en México lo pasamos muy mal. Según la información que yo tengo, Uruguay tuvo una correcta gestión de la pandemia. Le quiero preguntar al señor embajador, ¿cómo nos podemos preparar de mejor forma para la siguiente pandemia? Ah, qué bonita pregunta. Embajador. Muchas gracias. Sí, es una muy buena pregunta. En realidad no creo que haya un modelo único que se pueda aplicar a todas las situaciones, porque como hablábamos al comienzo, Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes, México tiene 125 millones de habitantes, 130 ya casi. Sí. 130, la densidad demográfica es otra, Ujú. también el sistema de salud, cada país tiene su sistema de salud y son distintos y responden a necesidades. Entonces es muy difícil tener una matriz para todos los casos. En el caso de Uruguay, que es por el cual yo puedo hablar o responder, lo que se hizo fue, por un lado, aplicar un sistema de, se llamó
libertad responsable, el concepto que los ciudadanos decidían si mantenerse en cuarentena, la forma de continuar, porque no se podía detener la actividad económica, porque eso es un impacto enorme. Y más cuando un fenómeno de este tipo uno no sabe cuánto tiempo va a durar, cuánto tiempo, vemos que cuando arrancó la pandemia, no había vacunas, nadie sabía cuánto tiempo iba a llevar a desarrollar vacunas, tratamientos, cuáles iban a ser las consecuencias. Pero bueno, como les decía, no hay una fórmula. Yo creo que la gran lección de esto es justamente que la forma de prepararse mejor es fortalecer la cooperación internacional, los sistemas de ayuda, los sistemas de emergencia, de experiencias, una cosa que fue muy interesante es que Uruguay en el año 2005 empezó un sistema que se llamó Plan Ceibal, basado en el MIT, sobre que era básicamente entregarle un laptop a cada chico en la escuela pública. Y se empezó con las comunidades rurales más aisladas al norte del país, en la frontera con el Brasil, y en esos lugares la conexión a internet para el laptop estaba en la escuela. Entonces ahí ese proceso fue abarcando todo el país y permitió que todos los chicos en la escuela pública tuvieran acceso a contenidos educativos, a clases y demás. Entonces, eso ha tenido muchas repercusiones a nivel de educación. Hoy día somos un país que tenemos muchos programadores y desarrolladores informáticos que vienen un poco de esa generación, porque bueno, uno le da un dato a un niño y el niño a los minutos sabe más que el profesor las informáticas. Pero bueno, en cierta forma eso contribuyó a que Uruguay estuviera en ese sentido preparado para que la comunidad en el sistema escolar, en las clases, se pudo conectar con esa distancia y fue de cierta forma. Entonces, en resumen, cada lugar tiene sus características, sus circunstancias, pero yo creo que la lección aprendida de esta pandemia es el fortalecimiento de la cooperación internacional, de los sistemas de salud, el cambio de prácticas, y que evitar esa competencia que es natural de que los países en el momento de desesperación salen todos a tratar de conseguir la vacuna. Nosotros tuvimos una experiencia, no podíamos acceder a transportar las vacunas, por ejemplo, en ese momento Chile, la aérea, nosotros tenemos un grupo de vacunas asegurado, compartir vacunas con Paraguay. Es decir, hay que fortalecer de repente esos intercambios, esas acciones de cooperación. Sí, yo creo que también debemos compartir las mejores prácticas, ¿no? Porque sí hubo una diversidad de respuestas, algunas no fueron tan afortunadas, otras fueron muy exitosas, pero también es cierto esto que dice usted, la demografía, las circunstancias de los países. Si tenemos grandes concentraciones de población en un espacio reducido, es difícil la gestión de la salud. En Nueva Zelanda, que es un país también remoto, de difícil acceso, hay que decirlo, declarar la cuarentena fue muy fácil, ¿no? Y aparte, cerrar las fronteras, más fácil todavía, ¿no? Y aparte hay una distancia física importante entre personas, ¿no? Entonces, pues ahí se pudo aplicar con mucho éxito, pero las circunstancias de Nueva Zelanda no son las de países como México u otros más densamente poblados, ¿no? Entonces, creo que Por supuesto. hay Y que... también hay un tema económico. Hay países que Por pueden supuesto. permitirse dar un subsidio, un apoyo económico a la población, a los comercios y demás, y hay otros que no. Entonces, es difícil, no hay un modelo único No. para todas esas variables. Pero sí, creo que es positivo fortalecer los mecanismos de cooperación, las lecciones aprendidas en cada lugar. Creo que pasa una pregunta muy interesante. Sí, yo creo que es un tema toral porque ya corroboramos que sin salud no podemos funcionar. Es lo más fundamental para cualquier sociedad, para cualquier país. Embajador, bueno, se nos termina el tiempo, pero hay dos cosas que le quiero pedir. Primero, sé que usted fue embajador en Suecia y usted conoce el legado de Olof Palme.
como presidenta del Centro Olof Palme, me gustaría conocer su visión sobre este legado que deja el gran trabajo de quien fuera primer ministro de Suecia y quien también fuera gestor, mediador en procesos de paz y demás. Le quería pedir eso y luego tendremos la despedida. Pero adelante, embajador, por favor. Muchas gracias. No, y realmente gracias por esta oportunidad de conversar contigo y con el público, porque lo he disfrutado. Hemos intercambiado por distintos temas y ha sido muy interesante hacer ese paso de ideas. Yo quiero decir que mi experiencia en Suecia tiene un lugar muy especial en mi corazón. Fue mi primera embajada, de carrera, decías, hice por concurso, fui ascendiendo por concurso, hasta que llegó el momento de salir como definición como embajador, que yo creo que es el mayor honor que puede tener un diplomático, representar a su país. Yo tuve la dicha de ser designado en Suecia, un país que quiero muchísimo, que también fue el país de acogida de muchos uruguayos exiliados políticos en la época de la dictadura, y esa política fue justamente el resultado de la visión del Palme, que tenía esa vocación, esa capacidad de ayudar a países que tenían comprometido su sistema. Yo creo que para los uruguayos en general y para las compatriotas que residen en Suecia, la figura de los Palme es una figura trascendental, en el sentido de cómo cambió la vida de personas que gracias a esa visión de la solidaridad internacional que marcó una época en Suecia, permitió a muchos compatriotas radicarse en Suecia, transformarse en suecos, y todos los uruguayos que yo conocí en Suecia tenían un profundo afecto y respeto de educación por Suecia, país de acogida, y además por los padres que presentó ese momento de la Suecia, que marcó un momento en la historia, no solo del país, sino a nivel mundial. Esa solidaridad, esa cooperación. Entonces, para nosotros, ese ensayo contenido con un lugar especial, y además una anécdota curiosa. Antes de ir a Estocolmo a su cargo, visita Montevideo Pierre Joly, que trabajó cercanamente. Entonces, Pierre Joly, por un incidente que desafortunado que tuvo en Montevideo, que le terminaron ocultando su pasaporte. Yo tuve que, tenía mi teléfono, me llamó y fuimos a apoyar, a ayudar. Y establecimos un vínculo muy lindo. Entonces, cuando llegué a Suecia, él inmediatamente me presentó a mucha gente, ayudó a tener esos puentes tan importantes y usamos una buena colaboración con el Centro de Palme. Hicimos una conferencia justamente en torno a la democracia y así que un poco para compartir esa visión, ese vínculo de dos países muy lejanos geográficamente, pero muy cercanos a una visión de valores y principios. Sí, así es. Pues qué interesante anécdota y qué bonita experiencia, embajador. Pues para despedirnos le pediría un mensaje final. Yo he visto que la mayoría de las preguntas las han hecho profesionistas, pero esta emisión la están siguiendo muchos estudiantes. Entonces, me gustaría pedirle algún mensaje para los más jóvenes, sí, bueno, para todos, claro, pero también los más jóvenes respecto a la problemática internacional, no sé, las relaciones México-Uruguay. Embajador, con esto nos despediríamos. Bien, bueno, no, yo agradecerles a todo el público y me alegra saber mucho que hay estudiantes. Es una etapa muy linda de la vida que uno siempre recuerda con especial cariño. Ahí además en esa época de estudiante se forman amistades que duran para toda la vida. Yo de hecho uno de los grupos de amigos que tengo en Uruguay cuando voy de regreso son los amigos de la época
compartimos es que, bueno, cada uno persiguió sus sueños, sus aspiraciones, sus ideas, y yo creo que el mensaje es ese, ¿no? Que a pesar de las adversidades, de los desafíos que presenta el mundo, que siempre los ha tenido, ¿no? En todas las épocas ha habido desafíos, a veces nos parece que todo es más complejo ahora, y en eso les recomiendo un libro justamente de un autor sueco, Factful, es de Hans Roth, capaz que lo han leído, si no, se lo recomiendo mucho, porque da una visión positiva del mundo actual, desde el 2015, pero bueno, yo creo que sigue siendo vigente. No todo es tan complicado, tan complejo, tan malo como ser. El mensaje que me daría es que uno, a pesar de todas las circunstancias, tiene que perseguir sus ideales, sus sueños, su vocación, y bueno, ponerse en el lugar que uno siente que la sociedad. Así que ese sería el mensaje que aliento a los estudiantes. Muchísimas gracias, embajador. Un mensaje optimista para despedir esta emisión. Le quiero agradecer nuevamente su tiempo, su disposición para este diálogo tan interesante, para compartir sus experiencias y sus visiones sobre los múltiples problemas que abordamos. Y agradezco también a la audiencia que nos ha seguido en esta transmisión, sus preguntas, sus comentarios, que siempre enriquecen mucho estas emisiones. Los queremos invitar para que sigan las actividades del Centro Olof Palme en nuestras redes sociales. Seguiremos con varios eventos. Vienen eventos para analizar los 100 días de Donald Trump, por ejemplo. Alguien dijo el otro día por error los 100 años de Donald Trump. No creo que sobrevivamos 100 años, pero los 100 días los vamos a estar revisando y también vamos a estar revisando otros temas de interés, el proteccionismo, en fin, hay varios tópicos que están en el tintero. Síganos en redes sociales, también contáctenos para que nos digan qué temas les gustaría que abordáramos y a quiénes les gustaría que invitáramos a estas entrevistas. Por lo demás, les deseo una linda tarde, pásenla bien y cuídense mucho. Hasta pronto. Muchas gracias.